Vamos a platicar un poco del diseño institucional de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. España se está echando al hombro un reto Ujú, muy importante, plantear un modelo ujú, de fusión de los organismos reguladores, no nada más el de las telecomunicaciones, también el de la competencia, algunos más, y crear un órgano muy robusto, ujú. muy fuerte en regular muchos mercados, muchos sectores. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Cuál es el origen de esta iniciativa? Y sobre todo, ¿cuáles son las discusiones al interior de estas instituciones y qué tan viable es? Bueno, yo de entrada diría que la causa principal ha sido la crisis económica. Es decir, yo creo que no nos podemos engañar en ese terreno y el gobierno entendió que esa era una forma de racionalizar nuestro sistema de reguladores. Lo que pasa es que no es fácil, porque uno puede entender que eso se puede hacer empezando de cero, ¿no? Cuando no hay ningún regulador preexistente y se crea ese nuevo superregulador. Pero cuando tienes ya esos reguladores preexistentes, con personas trabajando en ellos, con su propia estructura, con su propia dinámica, uh, entonces decir que uno los fusiona, bueno, genera una gran incertidumbre, y genera una cierta sospecha de que, en fin, de que reguladores tan potentes como por ejemplo puede ser la CMT, pueda quedar un poco diluida en un conjunto mucho más amplio. Aquí hay además un añadido que puede ser más o menos anecdótico, circunstancial, pero que tiene su importancia. Ese futuro superregulador estará en Madrid. Nosotros estamos en la sede de la CMT que está en Barcelona. Por lo tanto, eso quiere decir que todo o parte de lo que quede de la CMT quizá se tendrá que ir de aquí e irse a Barcelona. O, o la CMT va a ser la delegación en Barcelona de ese superregulador que estará en Madrid. Bueno, eso habrá que verlo, pero eso es una cuestión de no poca importancia, digamos, porque además, digamos, yo creo que vale la pena que la gente entienda que el hecho de que la CMT está en Barcelona es algo bastante extraordinario en lo que es el sistema institucional español, porque todas las instituciones del Estado se encontraban siempre, se han encontrado siempre y siguen encontrándose en Madrid, la capital de España. El hecho de que una administración, es decir, estamos hablando no de la sede de Barcelona, no, de que una administración, un ente público del Estado, no esté en la capital, sino que se encuentre a 500 kilómetros de la capital, fue un cambio significativo que se vivió de forma conflictiva, que no todo el mundo estuvo de acuerdo, que no a todo el mundo le pareció bien. Pero eran momentos de descentralización. Hubo incluso quien propuso en su día trasladar el Senado a Barcelona o trasladar el Tribunal Constitucional a Barcelona, que eso no salió bien, y al final tuvimos la CMT. Por tanto, ahora ese proceso de fusión puede llevar a la CMT de vuelta a Madrid, y eso, digamos, también tiene su importancia en un Estado descentralizado y con unas sensibilidades territoriales que ahora más que nunca están a flor de piel, ¿no? Esa sería una primera cuestión. La segunda cuestión es lo que le señalaba, es decir, el miedo a que todo ese conjunto de reguladores, que son muy complejos y que ya tienen su propia dinámica, queden diluidos en una sola estructura. Y después, claro, ver un poco qué sucede con los trabajadores, porque lo que no podemos hacer, entiendo yo, es acumular todos los trabajadores de todos los distintos reguladores, porque eso daría lugar a un ente monstruoso. La segunda cuestión, el hecho de que es un experimento bastante nuevo, ¿no? Es decir, prácticamente en ningún lugar del mundo han hecho una fusión de ese calibre, ¿no? Es normal fusionar telecomunicaciones y audiovisual. Es normal fusionar todos los que tienen que ver con la energía, los hidrocarburos, etcétera, etcétera. Pero claro, meterlo todo en un mismo saco, porque claro, hay que tener en cuenta que en España no tenemos todavía un regulador audiovisual. Existen reguladores autonómicos a nivel de las regiones, pero no a nivel del conjunto del Estado. En el diseño de 2010 tenía que existir un nuevo regulador, aparte de los que ya existían, que era el audiovisual. Pero ahora hemos dado completamente la vuelta atrás y ahora el hipotético regulador audiovisual se va a incorporar en ese magma inmenso, ¿no? ¿Cómo se van a discutir los temas? ¿Cómo va a funcionar ese consejo?
Además, ha habido un caso, concretamente en referencia al tema de telecomunicaciones, le puedo contar una historia muy reciente, ¿no? El proyecto tal como estaba hace 3 o 4 días, había privado a la CMT de una parte importante de sus competencias en materia de regulación de mercados y para trasladarlas al gobierno. Por lo tanto, en el nuevo esquema, la CMT no solo perdía entidad, sino que además perdía un número significativo de competencias. Y eso era un problema que no era menor para la CMT, incluso para el conjunto del mercado de las telecomunicaciones. Bien, esa cuestión fue, digamos, conocida por la Comisión Europea, y la comisaria europea encargada de estos temas, Neelie Kroes, envió una carta al gobierno español básicamente diciéndole que o cambiaba la ley o se iniciaba un procedimiento de infracción contra España, por haber en ese contexto intentado debilitar a la CMT, que eso es contrario porque usted sabe que en España los requerimientos de regulación de las telecomunicaciones perdón, no están solo establecidos a nivel nacional por nuestras leyes nacionales, sino también por las leyes europeas. Por lo tanto, que son las que han pilotado un poco el proceso de liberalización de las telecomunicaciones. Y las leyes europeas exigen la existencia de un regulador nacional independiente, que ejerza una serie de funciones que no las puede ejercer un gobierno político. Y parecía que con la excusa de la unificación de reguladores, pues una serie de competencias iban a caer por el camino. Bien, ayer el gobierno español aceptó los reproches que venían de la Comisión Europea, y ya me consta que ya se han introducido, se han empezado a escribir las enmiendas para que la CMT recupere en ese nuevo contexto sus facultades. Pero, digamos, esta historia yo creo que ejemplifica bastante bien la situación actual, los peligros y las complejidades de crear un organismo de estas características. Y realmente los retos que ello plantea, porque ya digo que prácticamente en el mundo no hay ninguna experiencia parecida, y por lo tanto habrá que ver hasta qué punto eso es eficiente y permite un normal funcionamiento administrativo del futuro macroente, porque ya digo, en Europa no hay ninguna experiencia parecida. Es verdad que, por ejemplo, Ofcom en el Reino Unido es el resultado de la fusión de 7 reguladores preexistentes. Eso es verdad, pero eran todos reguladores del terreno del audiovisual, las telecomunicaciones, etcétera. Y es por eso, digamos, que yo creo que en estos momentos Ofcom no es solo que funcione bien, sino que yo creo que hasta ahora es seguramente el mejor regulador del mundo. Lo digo en estos términos. Claro, yo no sé si esto va a ser lo mismo. Es decir, mi única conclusión, lo que puedo decir, porque además el proyecto de ley va a ser discutido en el Parlamento, hay enmiendas pendientes, por lo tanto, la forma final que todo adopte es un misterio. Hemos visto esto ya, este pequeño incidente, o un incidente no menor con la Comisión Europea, pero el resultado final está por ver. Pero es verdad que hay un gran misterio, porque es un invento, por decirlo así, y todos los inventos pueden salir bien o pueden salir mal. Por lo tanto, veremos qué sucede. Bueno, como parte de estos inventos muy complicados, porque se requiere independencia, un gran carácter técnico, una gran especialización en su capital humano para regular un sector que además está tan cambiante por sí mismo que se vuelve cada vez más complejo. Y además entiendo que en España los factores de poder están justo por parte de los operadores de telecomunicaciones, a diferencia de quizá lo que ocurra en nuestros países, que son los radiodifusores, etcétera. Entonces, si vuelve complicada una institución que quizá diluya sus facultades o su expertise en ese sentido. Nos mencionaba un poco cómo estaba el estatus actual de esta situación, pero ¿qué tendríamos que estar esperando en los siguientes días? Bueno, el proyecto de ley en estos momentos está en el Congreso. Se aprobará en el Congreso introduciendo, se supone, las enmiendas que pidió la comisaria europea. Después pasará del Congreso al Senado. Y una vez la ley esté aprobada, habrá que iniciar el proceso de nombramiento de los nuevos miembros, digamos, de ese nuevo Consejo
¿eh? Lo cual nos lleva a un escenario en el que yo creo que después de verano, a partir del mes de septiembre, ya tendremos el nuevo regulador, el nuevo super regulador. Por lo tanto, yo creo que a la CMT en estos momentos, como CMT independiente, pues le quedan unos pocos meses de vida si todo sigue su curso tal como aparentemente está planificado. ¿Y qué visión tendría de este superregulador? ¿Cuál sería el reto? Y además vincularlo con su ley de telecomunicaciones, justo que recién presentaron el último día de 2012. ¿Y qué tiene esta ley de telecomunicaciones para avanzar en el sector ahora con este superregulador para el futuro? Bueno, la ley de telecomunicaciones también yo creo que está muy pendiente de discusión, y por tanto tampoco no me gusta, digamos, hacer juicios categóricos acerca de proyectos legislativos que pueden ser sujetos a enmiendas y que además a veces están cambiando cada día, digamos, ¿no? Por lo tanto, habrá que ver con detalle exactamente qué va sucediendo, ¿no? En todo caso, yo creo que el gran reto que en estos momentos existe es conseguir que las cosas, desde el punto de vista de la independencia y de la capacidad técnica, sigan como están. Es decir, yo creo que la CMT, tal como está ahora, tiene capacidad para afrontar el futuro, ¿no? Y tiene capacidad para ir adaptándose. El problema es si pierde una parte de sus técnicos en el proceso, si en el proceso de nombramiento de los futuros directivos se pierde ese espíritu de independencia que hasta ahora había caracterizado a CMT, entonces las características, las consecuencias serán fatales, porque digamos la independencia de los reguladores, no solo de gobierno sino también de un mercado, es una exigencia fundamental para cualquier proceso de liberalización, ¿no? Y en estos momentos la liberalización completa de las telecomunicaciones todavía no ha llegado. Hay determinados sectores que tienen una regulación específica que va más allá del derecho de la competencia. Por tanto, ahí todavía es necesaria una regulación específica por parte de un órgano especialmente capacitado. Además, hay otra cuestión que yo creo que y otro reto que afrontar. La CMT, a fecha de hoy, lo cierto es que tiene un gran prestigio y presencia internacional, ¿no? Sobre todo en el contexto de BEREC, que es el superregulador europeo. Habrá que ver si en un nuevo contexto, ¿no?, la CMT es capaz de seguir siendo un actor internacional como lo está siendo hasta ahora. Por lo tanto, yo creo que el principal reto que en estos momentos afronta la CMT es poder continuar siendo lo que es decir, todo es mejorable, todo tiene sus luces y sus sombras, pero yo creo que dentro del sistema de regulación español la CMT era bastante ejemplar desde el punto de vista de su capacidad técnica, de la profesionalidad de la gente que está trabajando en la CMT y sobre todo de la independencia de la CMT respecto de las directrices y de los intereses circunstanciales de los gobiernos de turno. Yo creo que en ese sentido, contrariamente a otros organismos de regulación en España, eso hay que decirlo, o incluso contrariamente a órganos cuasi jurisdiccionales como puede ser el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, que han mostrado una mayor permeabilidad respecto de los intereses políticos, en ese sentido la CMT sí que era algo bastante ejemplar, Por lo tanto, el reto es seguir siéndolo.